Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima anticipación, y es que prepárense. Vamos a hablar de **Ande y Kerem juntos de nuevo **. Sí, lo leyeron bien y los rumores de reconciliación parecen estar más fuertes que nunca, y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, o al menos lo que se rumorea, sobre este posible regreso. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, quiero hacerles una pequeña petición, y es que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles todo este tipo de contenido que sabemos que les encanta. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque se vienen cosas muy interesantes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar juntos de nuevo ha sacudido las redes sociales y a todos los fans de esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Después de su separación, que para muchos fue un golpe inesperado, los rumores de una posible reconciliación han estado circulando como un reguero de pólvora. Y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este revuelo, analizando las pistas, los fallos de la discreción, y por qué esta pareja sigue teniendo un lugar tan especial en nuestros corazones. ¿Recuerdan cuando Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkap? La chispa fue instantánea, y no solo para los personajes de Eda y Serkan, sino también para ellos como personas. Su relación se convirtió en un fenómeno y sus fans, los Andemirs como se autodenominan, seguían cada paso de su noviazgo con una devoción increíble. Cada foto juntos, cada like, cada comentario, era analizado al milímetro. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas moderno y por eso, su ruptura dolió tanto a tantos. Sin embargo, parece que el destino, o quizás el corazón, tiene otros planes. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos y coincidencias que han alimentado fuertemente los rumores de reconciliación. Y no hablo de especulaciones sin fundamento, sino de cosas que, si las juntas, forman un cuadro bastante revelador. Lo primero que llamó la atención fue la presencia de ambos en eventos separados, pero con detalles que delataban una posible conexión. Por ejemplo, se les ha visto usando accesorios o ropa de marcas similares, algo que podría ser mera coincidencia, pero cuando viene de dos personas que se conocen tan íntimamente empieza a sonar a algo más. Pero el evidence se intensificó cuando empezaron a circular fotos y vídeos, aunque borrosos o tomados desde lejos, que sugerían que Hande y Kerem habían sido vistos juntos en momentos de ocio. Hablamos de supuestos encuentros en restaurantes, paseos por la ciudad, e incluso, según algunos, vacaciones compartidas. Claro, hasta ahora, nada ha sido confirmado oficialmente por ellos mismos, y es normal, están en su derecho a mantener su vida privada. Pero el misterio es parte del encanto, ¿no creen? Y los fans, con su olfato infalible, ya están detectando las señales. Un detalle que muchos fans han estado señalando es la forma en que ambos siguen interactuando en redes sociales. Aunque quizás no de la manera tan pública como antes, se han detectado me gusta discretos, comentarios velados y hasta stories que parecen ser guiños mutuos. Por ejemplo, si uno publica una foto de un lugar específico, el otro aparece días después en un lugar muy similar. O si uno menciona una canción que solía gustarle a ambos, el otro la comparte en su propia cuenta. Estas pequeñas cosas insignificantes para algunos, para los Andemirs son pistas de un tesoro. Es como un juego de detectives donde cada pista te acerca más a la verdad. Además, hay testimonios de personas cercanas a ellos, o al menos que aseguran haberlos visto juntos, que han empezado a filtrarse en diferentes foros y medios de comunicación. Hablamos de declaraciones anónimas, sí, pero que añaden más leña al fuego. Algunos aseguran que han visto a Hande y Kerem saliendo de los mismos edificios, o que han coincidido en eventos familiares. Si bien debemos tomar estas afirmaciones con cautela, la cantidad y la consistencia de estos avistamientos empiezan a generar credibilidad. Y no podemos olvidar el impacto que su serie tuvo. Sen Kalkap no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era palpable, eléctrica, y esa conexión traspasaba la pantalla. Verlos juntos de nuevo no solo significaría la posible reconciliación de una pareja querida, sino también la esperanza de que esa magia que vimos en la serie pueda renacer en sus vidas personales. Es como si todos en el fondo quisiéramos que su historia tuviera un final feliz, o mejor dicho, un nuevo comienzo feliz.
Analicen os un poco el porqué de este interés masivo en su relación. En un mundo saturado de información y de noticias a menudo negativas, la historia de Andy y Kerem representa algo positivo, algo aspiracional. Son jóvenes, exitosos, guapos y además parecían tener una conexión genuina. Verlos juntos era inspirador. Su relación se convirtió en un símbolo de que el amor verdadero existe y que incluso después de las dificultades, el perdón y la reconciliación son posibles. Otra razón por la que esta posible reconciliación genera tanta expectación es la naturaleza misma de las relaciones públicas. Cuando dos personas tan famosas y queridas por el público deciden hacer pública su relación, automáticamente generan una comunidad de seguidores que se involucran en su historia. Y cuando esa relación termina, esa comunidad de seguidores se queda con la esperanza de que puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. Es como si los fans se sintieran parte de su viaje. Y seamos honestos, los medios de comunicación también juegan un papel crucial en esto. Las revistas, los programas de chismes, los sitios web de entretenimiento, todos están ansiosos por obtener la primicia. Y cuando hay rumores de una reconciliación entre Andy y Kerem, las visitas y la atención se disparan. Es un ciclo que se retroalimenta. El interés del público genera noticias, y esas noticias generan más interés. Ahora es importante también recordar que a pesar de todas estas pistas y rumores, hasta que ellos no lo confirmen oficialmente, todo sigue siendo especulación. Y eso está bien. Tienen el derecho a su privacidad y a decidir cuándo y cómo quieren compartir su vida con el público. Sin embargo, la evidencia acumulada es cuanto menos intrigante. La cantidad de coincidencias se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Los fans están muy atentos a cada detalle. Han analizado los horarios de sus vuelos, sus movimientos en redes sociales, incluso han buscado confirmación en amigos en común. Es un nivel de escrutinio que solo una pareja tan querida podría generar. Y es que para muchos verlos juntos de nuevo sería la culminación de un deseo colectivo. ¿Qué podríamos esperar si confirmaran su reconciliación? Probablemente un sinfín de noticias, entrevistas y, por supuesto, una avalancha de apoyo por parte de sus seguidores. Podríamos verlos juntos de nuevo en proyectos, tal vez en una nueva serie o película, o quizás simplemente disfrutando de su vida juntos, lejos de los focos, pero con la alegría de haber encontrado de nuevo el camino del uno hacia el otro. La verdad es que el mundo del espectáculo turco está lleno de historias de amor y desamor, y la de Andy y Kerem es una de las más seguidas. Su carisma individual y su química como pareja los catapultaron a la fama internacional, y es por eso que cualquier movimiento en sus vidas personales genera tanto interés. Hemos visto a lo largo de los años a muchas parejas famosas que se separan y luego se reconcilian. A veces funciona, a veces no. Lo importante es que cuando dos personas se quieren de verdad, y están dispuestas a luchar por su relación, todo es posible. Y en el caso de Andy y Kerem, el amor que sus fans les profesan es inmenso, y eso, de alguna manera, también puede ser un motor para seguir adelante. Pensemos en los momentos icónicos que compartieron. Esas fotos juntos en sus viajes, sus sonrisas cómplices, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Todo eso se quedó grabado en la memoria de sus fans, y es por eso que la idea de que vuelvan a estar juntos es tan atractiva. Es como revivir esos buenos momentos, pero con la promesa de que ahora será aún mejor. Y es que cuando una relación funciona tan bien, y la química es tan fuerte, es difícil dejarla ir. Quizás ambos se dieron cuenta de que lo que tenían era especial y que valía la pena luchar por ello. La vida a veces nos pone a prueba, y es en esos momentos de separación cuando uno se da cuenta de lo importante que es la otra persona. En conclusión, mis queridos seguidores, si bien aún no tenemos una confirmación oficial, las señales son bastante alentadoras. Los rumores de que Andy y Kerem están juntos de nuevo se basan en una serie de coincidencias, avistamientos y una intuición colectiva de sus fans que sinceramente a menudo aciertan. El amor que sienten el uno por el otro, y el que sus fans sienten por ellos, es innegable. Y mientras esperamos noticias definitivas, disfrutemos de la expectativa y de la esperanza de que esta pareja tan querida pueda reencontrarse y ser feliz. Así que, para resumir, hemos explorado las últimas pistas que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las coincidencias en redes sociales, los supuestos avistamientos y el inmenso cariño que sus fans les profesan.
La química que demostraron en Senkalkam trascendió la pantalla y conquistó a millones, y por eso, su posible regreso como pareja es una noticia que nos llena de ilusión. Aunque debemos ser cautelosos y esperar a una confirmación oficial, la evidencia sugiere que algo muy especial podría estar sucediendo entre ellos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Sé que ha sido un tema que ha generado mucha expectativa, y espero que les haya gustado el análisis que hemos hecho. Me encantaría saber su opinión al respecto, así que por favor, déjenme en los comentarios qué piensan sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que es real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Lean los comentarios y participen en la conversación. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.